Okay, hello everybody, be welcome, thank you for coming and joining. Gracias a todos por conectarse. Van a disculpar que tuvimos un pequeño retraso, ¿verdad? Y vamos a iniciar un poquito tarde, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir pues el tiempo de la clase, ¿verdad? Bien, iniciamos, estamos en una nueva semana, esperando pues todos hayan pasado un feliz fin de semana. Vamos a arrancar con lo que vendría siendo una nueva serie, ¿verdad? De mensajes que vamos a ir viendo al principio de las clases relacionado a lo que son los values, recordando que cada vez vamos viendo valores o enseñanzas basadas en el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar esta semana en la serie que se conoce como las bienaventuranzas. Esta se encuentra en el libro de Matthew. Vamos a ir a ver Matthew 5, Mateo 5, versos del 1 en adelante. Eh, el día de hoy no vamos a leer todavía los versículos, sino que de hecho, esta semana vamos a poner como las bases de lo que es las bienaventuranzas. En primer lugar, debemos estar conscientes del origen de la palabra, y eso es lo que vamos a hablar el día de ahora, el origen de la palabra bienaventuranza, que es una palabra pues que en español, ¿verdad? En español suena muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Incluso algunas personas dicen que un bienaventurado es un dos veces bendito, pero vamos a concentrarnos en el estudio de los language, de las lenguas o de los idiomas propiamente en este sentido. Y acá vamos a encontrar que la bienaventuranza, no en plural, sino que la bienaventuranza en sí es una figura literaria. Cuando hablamos de figura literaria, significa que es como cuando un poeta se sienta a escribir un poema, o un artista, ¿verdad? Literario se sienta a escribir en estilo de un verso, de una prosa, o comienza a trabajar con lo que vendrían siendo, por ejemplo, las diferentes figuras literarias que existen, que eso se ve, digamos, en términos de análisis literario. En resumen, por ejemplo, un proverbio es una especie de figura literaria, ¿verdad? Así también algunos refranes, algunos dichos populares también forman parte de esas figuras literarias. Entonces, la bienaventuranza es una figura literaria utilizada en the Bible, que se conoce como macarismo. Así se le llama a esta figura literaria, macarismo. Y proviene a su vez de una palabra que en griego, porque recuerden que por lo menos ahorita vamos a apuntar a New Testament y Matthew, ¿verdad? Mateo, el apóstol Mateo, escribió una parte en hebreo y hubieron otros que lo tradujeron, digamos, o otras versiones que fueron en griego. Entonces, la palabra griega, aunque esto es más del hebreo, cabe mencionar que esto es más hebreo que griego, eh, se deriva en Macarios, es el nombre Macarios. Posiblemente a algunos nos suene, ¿verdad? Porque conocemos a alguna persona, qué sé yo, algún uncle, algún father in law, o maybe podría ser un grandfather, porque conocemos a alguien, ¿verdad? Que lleva por nombre Macario, ¿verdad? Y a veces nos puede parecer un nombre como gracioso o poco común, ¿verdad? Bueno, el nombre Macario proviene de Macarios, que a su vez proviene de una figura literaria que se llama macarismo. ¿Pero qué es Macar? Bueno, Macar significa alguien feliz, afortunado y bendecido. Entonces, las bienaventuranzas están escritas en una figura que se conoce como macarismo. En inglés, ¿verdad? Que es lo que nos compete a nosotros, estas pueden recibir dos nombres. Uno de los nombres que vamos a encontrar es Beatitudes y otro es Blissness. Blissness. Vamos a ir a dictionary.com a ver una de ellas, ¿verdad? Que es Beatitudes. En este caso, Beatitudes tiene dos pronunciaciones.
Estas dos pronunciaciones, ¿verdad? Nos apuntan a una definición. Curiosamente, esta palabra, beatitude, así como lo estamos viendo acá, es una palabra que solo vamos a encontrarla en la Biblia. O sea, es de origen puramente bíblico, digamos, su aplicación. Y la definición, de hecho, que tiene dictionary.com, van a ver que es muy diferente a definiciones de otras palabras que hemos examinado con anterioridad, donde incluso nos aparecen unos pequeños números indicando si esto es un noun, si es un pronoun, o maybe la función que cumple la palabra. En este caso nos dice que son 8 sayings of Jesus at the beginning of the Sermon on the Mount. Bueno, y aquí tenemos el contexto de dónde viene eso. Esta fue la parte con la que the Lord Jesus, el Señor Jesús, inició su famoso Sermon of the Mount, es decir, el sermón del monte, o algunos le dicen el sermón de la montaña, eh, que es, digamos, una serie de temas, ¿verdad? Por lo menos en la Biblia vamos a encontrar una serie de temas que Jesucristo abordó y comenzó con lo que era la enseñanza de las Beatitudes. Esto de Beatitude viene del latín. A veces quizás hemos escuchado el uso de las palabras beato, un beato, que está relacionada a alguien santo. A veces se ve como alguien apartado para Dios, un beato, pero realmente esto va más relacionado a alguien bendecido. Por eso vemos acá el adjetivo como blessed. Blessed viene de bendecido. Entonces nos dice, and each of the beatitudes begins with the word blessed. Bueno, en español vamos a encontrar que algunas versiones de las Biblias dicen bienaventurados. Y por decir la primera, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, comienza la primera parte. Y encontraremos que otras versiones dicen dichosos, dichosos los pobres. En el inglés ocurre algo, y es que no se utiliza el beatitudes para arrancar, sino que normalmente todas las bienaventuranzas comienzan con blessed, que vendría siendo como decir benditos, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Blessed are the meek, pero esto lo vamos a dejar para verlo después, ¿verdad? Luego dice, blessed are the peacemakers, y así continúa. Entonces, con esta semana estaríamos iniciando esta series que le vamos a conocer como de las Beatitudes, o la serie de los blessedness, de las bienaventuranzas. El día de hoy, pues hemos introducido lo que vendría siendo el vocablo o la palabra bienaventuranza. ¿De dónde viene? ¿Por qué en español se dice así? ¿Por qué en inglés el vocablo cambia un poco? ¿Y por qué, verdad? Esto se asocia a veces a alguien que es feliz, como lo vimos del origen de Macario, ¿verdad? Alguien feliz, alguien que ha recibido bendición o es bendito. Bueno, dejémoslo hasta acá y vamos a ir a nuestro tópico. Habíamos comenzado a ver el desglose de in, at y on. Habíamos estado hablando que estas preposiciones son las que más se utilizan y que tienen diversos significados. Nos habíamos quedado en esta parte en donde vamos a ver a través de esta infografía cómo funciona in, on y at. Si, digamos, la parte escrita o donde estaban los detalles no nos había funcionado bien, pues ahora vamos a ir a lo que vendría siendo la parte de los diversos puntos de vista. Digamos, a veces, si no entiendo la parte textual, a veces se me hace más fácil entender un gráfico, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto a la semana pasada, en donde aparecía todo escrito, hoy lo vamos a ver en resumen en esta imagen. Pueden ver que parece un triángulo, pero está al revés, ¿verdad? Con su punta hacia abajo. Entonces, esto es para indicarnos que in, on y at se usan en un orden que es como
creciente. Es decir, at se usa para lo que es very specific o incluso the smallest. Que ya que nos apareció esto, ¿verdad? Smallest es lo más pequeño y se refieren de las palabras bigger, smaller y smallest, se refieren a lo que son comparatives and superlatives, que por cierto, cabe mencionar, es el siguiente tema que se nos viene después de la preposition. Entonces, cuando las cosas son muy específicas, vamos a usar at. ¿A qué nos referimos que son cosas muy específicas? Por ejemplo, para las hours, para las horas, ya habíamos dicho que el que se usa es at. Si yo digo at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m., entonces estamos usando at, very specific, es para horas muy específicas. Mientras, de este lado, ¿verdad? Si nos enfocamos aquí a lo que sería esta parte, digamos esta parte de acá, si nos enfocamos a esta parte de acá, estaríamos en las de time, el uso de las tres desde el punto de vista del tiempo. Entonces, at es para las horas específicamente. Luego llegamos a on. En el caso de on, tenemos que es para days y weekend. Se usan para los días y el fin de semana. Entonces podemos decir, por ejemplo, May 7, 1964. Esa es una fecha, es un día en específico. Si solo digo el año, es mejor usar in. Pero si voy a decir el año y la fecha completa, debo decir on May 7th, 1964. Luego, por ejemplo, cuando es mi cumpleaños o el cumpleaños de alguien, también usamos on, porque es como es un día en específico, vamos a decir on my birthday. No podemos decir in my birthday, no, es on my birthday, porque es un día en el que cumplimos años. Luego, on Friday, on Monday, on Tuesday, on Saturday, whatever, on. Y aquí es donde hay una pequeña contradicción entre los británicos y los estadounidenses. Los británicos dicen que la expresión debe ser at the weekend, que es como decir el fin de semana. Mientras que los norteamericanos dicen que se debe decir on the weekend, que sería como decir el fin de semana. Ahora, en ambos casos, lo que sí está claro es que el weekend son Saturdays y Sundays. Saturdays y Sundays. Esos son el fin de semana. No es solo uno de los dos días, son los dos. Luego encontramos in, que es para lo más general. Entre ellas tenemos las centuries, que vendrían siendo los milenios, ¿verdad? En este caso tendríamos, por ejemplo, si alguien quiere decir the 1080s, the 1080s podría ser, ¿verdad? O the 80s centuries, podría ser también the 80s centuries, si no se quiere decir con el 1000. Se puede decir the 80 centuries nada más, que sería como decir el siglo XVIII. Luego podemos usarla para decades, que vendrían siendo las décadas, como decir the 80s, the 90s, the 20s, los 80, los 90, los años 2000. Los years, los años, como in 1970 o maybe in 1981. In. En los meses del año también, in July, in May. Para los días, las semanas también, in 1 week, in 2 week, in 3 week. Para decir en tantas semanas se usa in. Bueno, y eso sería entonces por el lado del time. Ahora, ¿qué pasa a nivel de lo que serían la location? ¿Qué son las locations? Bueno, cuando hablamos de location nos estamos refiriendo a los lugares, ¿verdad? Eso tiene que ver con los lugares. Entonces, si vamos de lo very specific, por ejemplo, lo que tenemos acá es una address, es una dirección. Si queremos dar la dirección de un lugar exacta, vamos a decir at 734 Oxford Street. O por ejemplo, at the store. Bien, ¿cuál es la diferencia entre decir in the store y at the store? Que in the store significa que yo estoy en la tienda, en una tienda de cualquier cosa, de lo que vendan, ¿verdad? Cualquier tipo de productos. Es una store, una tienda. Estoy adentro. Eso sería in. Pero si digo at the store, significa que estoy a la entrada, a la puerta de ese lugar.
Nunca podríamos decir on the store, porque eso sería estar como sobre, a menos que estuviéramos en el techo del lugar, tal vez podríamos decir, pero ahí sería on the roof, que es el techo propiamente. Entonces no se usa on para este tipo de situaciones. Luego, usamos on cuando queremos decir que estamos sobre, aquí sí, sobre una calle o sobre una esquina, o sobre una avenida o sobre un bulevar. Ahí se puede decir, I am on the Oxford Street. Estoy en la o sobre la Oxford Street. I am on the corner. O the drugstore is on the corner. Está en la esquina. O sobre la esquina se puede traducir también. O maybe we can use on the 21st century, for example, 21 Avenue, or maybe on the Dream Boulevard, for example. Bulevares, avenidas, calles, esquinas, todo lo que está afuera, ¿verdad? Ubicado sobre una arteria, ya sea peatonal o vehicular, podemos decir on, ahí sí. Y luego vamos a usar in, por ejemplo, cuando estemos hablando de un vecindario, como el Chinatown. Eso no es el país, es el vecindario o el barrio chino, diríamos acá. Ese es un neighborhood. Entonces, ahí podemos decir in Chinatown. En London, en San Salvador, para las ciudades. Y claro, para los países también usamos in. Diríamos en England, en Inglaterra, en El Salvador, en Australia, en. Ahí sí se puede utilizar. Entonces vamos de lo específico a lo muy específico, lo específico y lo más grande o más general. Bueno, ahí cerraríamos entonces con estas situaciones. De ahora en adelante vamos a ir a una segunda definición que el material nos tiene acerca de lo que es una preposition. La definition number 2 say to us, a preposition consists of a word or a group of words that demonstrate the relationship between a noun or a pronoun with another word in the sentences. Bueno, nos dice, una preposición consiste en una palabra o grupo de palabras, como ya lo estuvimos viendo, hay preposiciones que a veces utilizan 2, 3 palabras, demuestran la relación, dice, entre un nombre y un pronombre, y cualquier otra cosa que esté en la oración. Bien, ahora vamos a iniciar a ver 8 types of preposition in English grammar. Miren, hemos venido hablando de preposiciones clasificadas en 3 bloques, en donde decíamos preposition of time y luego hablamos preposition de places. Y decíamos other preposition y otro tipo de preposiciones que no son ni de tiempo ni de lugar. Luego nos concentramos en las 3 más comunes como es at, in y on. Y ahora, a partir de aquí, vamos a estudiar 8 tipos de preposiciones. Es decir, de esos bloques donde antes teníamos como 3 divisiones, hoy vamos a sacar 8 que es, digamos, como dividirlos más precisamente de acuerdo a su uso. ¿Cuáles son estas? Bueno, nos dice, a preposition adds extra information to sentences. La preposición le agrega información extra a las oraciones. ¿Cómo qué? Como direction, como lo que es una dirección, como lo que es un place, un lugar, como lo que es time, la hora, movement, movimiento, manner, manera o forma, agent, de agente, de measure, de medición, de la capacidad de medir algo, de source, de fuente, and possession y de posesión. Esas van a ser ya en sí las 8 tipos de preposiciones. Entonces, debemos tomar en cuenta que las preposiciones de lugar o de places, usualmente las unimos a las de direction, pero son separadas. Y también a veces se unen a estas las de movement, las de movimiento, pero también se deben de separar. Es decir, por lo general tendemos a pensar que la mayoría son de places, pero tienen usos específicos. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, acá el primer bloque que nos va a tratar de las preposition of time, preposiciones de tiempo. Dice, preposition of time usually indicate when something happens
happened, or will happen in the future. There are several prepositions of time such as at, on, in, before, during, and after. Here are several examples of preposition of time. Bueno, ojo con eso. Esta parte del material se va a centrar en, no en todas las preposiciones quizás, pero sí en las más comunes. Pero nos las va a ir clasificando de acuerdo a sus funciones. Se nos dice que las preposiciones de tiempo usualmente indican cuando algo ocurre. Eso es happens. Miren, tiene la letra S de tercera persona. Cuando algo happened, cuando algo ocurrió. O will happen, cuando algo ocurrirá. Esas serían esas tres cosas. Luego nos dice que las más comunes son at, on, in. Miren que eso ya no es novedad para nosotros. Ya sabemos que esas tres siempre se van a aparecer en todas partes. Luego nos agrega before, after y during. Pero hay más. Ahora, vamos a analizar estas oraciones que todas comienzan igual. Todas comienzan en pasado. O sea, que eso happened. Eso ocurrió. David was born. Estamos diciendo that David nació, ¿verdad? Was born. Eso sería nació. David was born. Y la primera dice on August 8, 2001. Miren, esa es una fecha en específico. Por eso se está usando on. David nació el 8 de agosto de 2001, diríamos nosotros. Pero nótese aquí como on, nosotros lo traduciríamos como el día tal. En inglés se usa on. On August 8, 2001. La siguiente dice, David was born at 4 a.m. in the morning. Bueno, esta tiene dos, pero la que nos han marcado en red color es at. ¿Por qué está at marcada ahí? Porque nos la están utilizando como the time, pero para la hora en específico. At 4 a.m. David nació a las 4 de la mañana, dice. Y luego in the morning. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, donde decíamos que in se utilizaba para period of the day, los periodos en el cuales se divide el día, in the morning, in the afternoon, in the evening. En todas esas se utiliza in, menos en la noche. Para la noche debemos de utilizar at night, at night. Y luego nos dice la siguiente frase. David was born during the holidays of 2001. Bien, David nació durante las festividades, ¿verdad? O podemos decir los feriados, ¿verdad? De el 2001. Interesante, miren, porque ahí dice August 8. ¿Qué festividad se lleva en el mes de agosto? Bueno, para nosotros es las fiestas agostinas, pero en el resto del mundo es el summer, es el periodo vacacional del verano. Entonces, por eso nos dice ahí, ¿verdad? De que durante, during. La siguiente dice, David was born after we had a summer. David nació después, dice, de nuestro verano más caliente. Bueno, ahí tendríamos after, que es como utilizada como de tiempo, aunque también puede ser de lugar. Aquí lo que nos dice que se está usando como de tiempo es que dice summer. Entonces, summer es un time, es un periodo de tiempo. David was born in 2001. David nació en. Cuando solo es el año, usamos in para decir en tal año. Pero cuando es el día específico, es on, como la que está anterior, que dice August 8, 2001. Y la última dice, David was born before our trip to England. David nació después de nuestro viaje a Inglaterra. Bueno, ahí tendríamos algunos ejemplos. Luego dice, there are some rules that will help you place the right preposition in the right place to come to time. Bueno, aquí hay tres reglas, ¿verdad? La primera, use in when you refer to years, months, seasons, centuries, and time of the day. Usemos in siempre que nos refiramos a años, meses, estaciones, esas son las seasons, centuries, que serían los siglos, ¿verdad? Y partes del día. El ejemplo dice, it is always hot in January. Se está refiriendo a un mes in January.
Rule number 2, use on when you refer to day, dates, and a specific holiday. Usa on cuando te refieras a días, fechas, esos dates, y specific holidays y feriados en específico. Por ejemplo, we go to the church on Sunday. On Sunday. Y recuérdense que si lo quiero hacer que todos los domingos, podemos decir on Sundays, con una letra S al final. Entonces, decir on Sunday, así en singular como está ahí, el domingo. Pero si digo on Sundays, con una letra S, los domingos. Pueden ir cambiando esas, ese in, on y at tienen diferentes traducciones al español dependiendo de cómo se estén usando en el inglés. Y la rule number 3 nos dice, use at when you refer to time sections and festivals. Usemos at para expresiones de la hora o festivales. Luego dice, I work best at night. Bueno, ya hemos dicho que at night no es una hora, es un periodo del tiempo, pero es la única parte del día que se usa con at. ¿Yeah? Bueno, ahí tendríamos entonces hasta acá el number 1 y creo que nos vamos a quedar aquí nomás, ¿verdad? Porque ya no nos daría más el tiempecito por los que llevan en la siguiente hora clase. Ok, well, we are going to say goodbye. Vamos a despedirnos el día de ahora. Les espero mañana, ¿verdad? En la clase que vamos a seguir viendo los 8 types of preposition, los 8 tipos de preposiciones y cómo se clasifican. Goodbye, take care. Bye, teacher. Thank you, goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, thank you so much.